Cuando hicimos contacto por primera vez con la humanidad, nos llevamos una sorpresa. Después de todo, no todos los días un gobierno interplanetario comete una cagada tan grave que se las arregla para no detectar una nueva especie inteligente en nuestro propio maldito territorio. Puede que fuera una extensión poco importante y poco desarrollada de nuestro territorio, pero con la cantidad de señales de radio, los humanos huían al vacío con un desenfreno temerario. Los aburridos líderes no eran excusa. Las respuestas a esa pregunta podían esperar, pero los humanos no. Ya habían descifrado nuestro idioma y estaban intentando llamar a un mundo colonia nuestro que aparentemente habían estado observando durante aproximadamente un año. Al menos la burocracia galáctica ya tenía un protocolo para este tipo de cosas, aunque normalmente estaba reservado para las especies impresas. Finalmente descubrieron el FTL y una esfera de 100 años luz alrededor de su mundo de cráteres que estaba reservada para ellos. Lástima que aproximadamente el 30% de eso fuera Kark en el espacio, pero llegaremos a eso más adelante. Una vez que nuestros diplomáticos hicieron contacto con estas nuevas especies, nos sorprendimos aún más por su apariencia y sus gestos. Verán, la Tierra estaba en el límite superior del espectro gravitacional que se ha teorizado para los planetas capaces de desarrollar vida espacial. De hecho, si su gravedad fuera más alta, entonces habría sido imposible que sus primeros intentos de vuelo espacial alcanzaran la órbita, y probablemente se habrían dado por vencidos, como hemos visto que hacen otras especies, a menos que fueran elevados. Pero era raro que alguna raza asumiera la responsabilidad de elevar a una especie así. Permítanme explicarlo más detalladamente. Para aquellos de ustedes que no han tenido el placer de conocer a un humano, la mayoría de las especies inteligentes de alta gravedad tienen aproximadamente la mitad del tamaño de los humanos en su forma más grande, y usan su inteligencia en grandes cantidades para resolver problemas como grupo y competir con especies depredadoras más grandes. Ahora bien, eso no quiere decir que los humanos fueran grandes. Lejos de eso. De hecho, la altura promedio de los humanos, aproximadamente 2 de sus metros, es justo menos de la mitad de la altura promedio galáctica. Como tal, los humanos son bastante fuertes en comparación con otros sapiens de alta gravedad, y monstruosamente fuertes en comparación con la especie galáctica promedio. Además, los humanos eran bastante desgarbados en sus movimientos después de haber vivido bajo una gravedad tan alta toda su vida. Sus movimientos son rápidos y eficientes, casi mecánicos, incluso en comparación con los de las otras razas. Como tal, rápidamente se ganaron una reputación de hombres fuertes que bombardean. Esta reputación no fue ayudada por su optimismo aparentemente infinito y su imperturbabilidad. Bueno, en todos los aspectos, pero en su pasado, eran imperturbables. Fue bastante lindo, si soy completamente honesto, ver a los diplomáticos humanos sonrojarse y retorcerse mientras describían una historia común bastante aburrida de guerra y conflictos. Estaban tan avergonzados de eso que hizo reír a algunos de nuestros diplomáticos mientras describían a los humanos cada vez más aliviados que no eran monstruos por luchar algunas guerras entre su gente. Tampoco ayudó a los estereotipos de que los humanos tenían una forma de usar la fuerza bruta para resolver problemas. Los ingenieros humanos incluso utilizaban sus técnicas de mantenimiento de percusión con regularidad cuando estaban destinados en naves y estaciones. Y, por citar a un dicho, lo único sorprendente de que un humano destroce una pieza de maquinaria delicada para arreglarla es que realmente empiece a funcionar. Una vez que lo hicieron, cuanto más supimos de los humanos, más ridículos nos parecieron. Se convirtieron en el blanco de muchas bromas entre los miembros de la burocracia. Los humanos se enteraron, por supuesto, y nuestro gobierno se encogió de miedo a la espera de la peor clase de retribución. Parte de la razón por la que había tantas bromas sobre los humanos es que todavía teníamos un poco de miedo de los monstruosamente fuertes simios. Pero los humanos, el prestatario, una de sus propias expresiones. A los humanos no les importaba un carajo. Se reían e incluso compartían algunos chistes que inventaban a sus expensas. Aunque esta experiencia ayudó a calmar muchos de los temores que la especie de la burocracia tenía sobre los humanos, se hicieron varios chistes nuevos sobre ellos de buena fe, se lo aseguro. Una de ellas era que si una especie intentaba invadir el espacio humano, entonces abandonaba su mundo de origen sin luchar.
Durante los 2 años siguientes, los humanos se expandieron con satisfacción dentro de su área de espacio de amortiguación, estableciendo estaciones mineras, colonias y acuerdos comerciales a diestro y siniestro. Resultó que los humanos eran trabajadores naturales. La inteligencia galáctica promedio, que parecía darles crédito, no era algo para despreciar. Combinada con su monstruosa fuerza y reservas de energía aparentemente infinitas, significaba que podían producir recursos y bienes de consumo como ninguna otra especie que hubiéramos visto antes. Empezaba a aparecer el comienzo de una era dorada económica para los humanos, y todos estaban felices por ellos, especialmente por la alta calidad de los bienes que producían. Fue una lástima que su mayor acuerdo comercial fracasara. Los humanos, bastante tempranos en el establecimiento del comercio entre especies, firmaron un acuerdo comercial ridículamente rentable con el evangelio Sakaar Stella, una especie aviar altamente religiosa que ha estado tratando de convertir pacíficamente al resto de sus vecinos galácticos a su religión con poco éxito. Este acuerdo comercial era la columna vertebral de la economía humana y les proporcionaba los recursos que necesitaban para empezar a producir bienes a una escala nunca antes vista por el comercio humano, lo que hace que lo que sucedió a continuación, como dije anteriormente, sea una tragedia menor. Uno de los líderes humanos fue descubierto por un periódico sensacionalista del sistema del borde llamando a los Shrak, los testigos de Jehová de la galaxia, y que a veces le molestaba bastante su omnipresente evangelización, a pesar de que eran excelentes socios comerciales. El artículo llegó al ámbito de la alta portavoz de Sakak y, indignada por los comentarios, declaró que todo comercio de los exploradores con una especie tan impía y desagradecida terminaría de inmediato. Inmediatamente se puso en contacto con sus diplomáticos en la burocracia y les pidió que presentaran un embargo comercial. Cuando dicho embargo comercial se presentó para que lo firmara cualquier otra especie, dispuesta a embargar también a los humanos, todos esperábamos que se indignaran, ya que esto seguramente haría que su economía entrara en una espiral descendente durante años. Pero como antes a los humanos les importaba un carajo. Para ser justos, los humanos se vieron bastante afectados. Simplemente no parecía importarles demasiado. Incluso se disculparon por la ruina del líder cuya declaración indignó a los Sakak. Su economía dependía de ese acuerdo comercial, y tardó aproximadamente 2 décadas en recuperarse por completo. Aunque solo otra especie firmó el embargo, la otra escoria aislacionista de Usino no merece saber el nombre de nuestra especie o su glorioso imperio. Sí, ese es literalmente el nombre de su imperio en nuestra base de datos. Sí, nos hacen decir todo el maldito asunto antes de reconocernos. No, tampoco estamos seguros de por qué siguen viniendo a las reuniones de la burocracia, y ya tenían embargos en todos los demás imperios, por lo que probablemente esta fue una oportunidad conveniente para que embargaran a la nueva raza. Los problemas de la humanidad con el resto de la galaxia no terminaron allí. Sin embargo, mientras estaban en las etapas finales de la reconstrucción de su economía, finalmente lograron ser notados por la Armada Infinita de Karkan, con quien compartían una frontera. Fue notable que los Karkan se enteraran de ellos, a pesar de los esfuerzos de los otros miembros de la burocracia. Mantengan a su especie fuera del radar de los Karkan. Para aquellos de ustedes que no lo sepan, la Infinita Armada Kakan era una nación fuertemente militarizada que había estado aterrorizando la galaxia durante los últimos 5 siglos. No eran parte de la burocracia Goliath y afortunadamente tampoco eran genocidas. Muy centrados en la expansión, sin embargo, poseían suficiente poder militar para enfrentarse a todos los Buriauxi a la vez y mantenerse firmes, si no prevalecer. Poco a poco habían ido tomando territorio de aquellos con los que compartían frontera y habían estado en guerra con todos los miembros de la burocracia en algún momento de su historia. Ahora este gigante ha puesto sus miras en el imperio humano en ciernes. Para los Karkans, los humanos eran un enigma, pero lo que es más importante, eran un enigma no probado. Un enigma que vale la pena analizar. No queremos ocultar tanta información sobre la especie como podamos,
Pero cuando los Karkans descubrieron lo fuertes que eran los humanos, estaban ansiosos por luchar con ellos. Era un día bastante normal dentro de la burocracia, cuando un representante de la infinita armada de Karkan abrió las puertas de la sala de reuniones y declaró formalmente la guerra a los humanos. Bueno, las otras razas eran lo suficientemente buenas en el reconocimiento de patrones en este punto como para no sorprenderse demasiado cuando a los humanos no les importó una mierda. Los humanos esperaban nuestra ayuda para defender su territorio, pero no nos arriesgaríamos a provocar la ira de los Karkan y nuestra gente. Les explicamos lo inútil que sería intentar luchar contra ellos, incluso si todos los miembros de la burocracia unieran fuerzas. Los humanos asintieron y se excusaron de la sala de reuniones para planificar mientras les deseábamos suerte. Unos días después, y como siempre antes, un representante humano y un Kaken fueron llevados ante los demás miembros de la burocracia para intentar evitar la guerra. Para sorpresa de todos, todo lo que los Karkan realmente querían era 10 años luz de la frontera que compartían con los humanos. En general, todos se sorprendieron de lo poco que el Juggernaut quería de la nueva raza, hasta que nos dimos cuenta de que su mundo de cuna estaba dentro de ese lapso de 10 años luz. Fue entonces cuando incluso los Sakak y los aislacionistas, no voy a decir el maldito nombre completo, miren al representante humano con lástima. Todos esperábamos que su actitud despreocupada brillara una vez más, que simplemente renunciaran a su tarea como decían todos los chistes que harían. Vimos una mirada de reasignación en el rostro de la humana cuando ella también, sin duda, se dio cuenta de que este trato les costaría su mundo de cuna, y en cualquier momento esperábamos un enamoramiento y una confirmación disponible de la rendición. Pero en cambio, nos encontramos con un silencio largo y antinatural, seguido de una oración que tengo enmarcada en mi escritorio este mismo día. Nosotros, los de la República del Emirato Humano, hemos considerado que estos términos son inaceptables. Prepárense para la guerra. Y con eso, los humanos declararon la guerra al ejército más poderoso de toda la galaxia, y no les importó una mierda. Aproximadamente un mes después de la declaración, la flota humana no se parecía en nada a lo que era antes. Los humanos eran un grupo trabajador después de todo. Y el progreso que hicieron forjando nave tras nave enorme tan rápidamente solo solidificó que también, aparentemente sin espías, los humanos propusieron un embargo total sobre la armada infinita de Karkan. El embargo fue muy minucioso. Ni un solo crédito se intercambiaría entre los miembros de la burocracia galáctica y la armada infinita de Karkan durante la duración de la guerra. Los humanos nos presionaron para que lo firmáramos, citando nuestra incapacidad para ayudar a los militares y pidiéndonos que al menos hiciéramos esto por nosotros. Lo firmamos. Todos nosotros. Incluso los aislacionistas. No es como si realmente comerciáramos mucho con los Karkan de todos modos. Su principal exportación eran explosivos para minería y no tenían ninguna importación más allá de intoxicantes de lujo, así que realmente se rieron de nosotros cuando recibieron la noticia. 2 meses después de la declaración, se convocó una reunión para discutir las reglas de la próxima guerra. La general humana, una mujer llamada Felicia Arzas, y el almirante humano, un hombre llamado Simón Bakil, se reunieron con el almirante infinito de Karkan, quien se negó a dar un nombre, afirmando que su rango y posición como líder de su especie eran mucho más importantes. Los dos humanos presentaron un documento a la burocracia que era bastante completo y recibió murmullos de asentimiento de todos los miembros, pero en última instancia dependía del almirante infinito si aceptaba o no estos términos. Y como era tradición con la mayoría de las nuevas razas que los Karkins encontraron, el almirante infinito tomó el documento perfectamente razonable y lo hizo trizas ante los comandantes humanos. No habrá reglas para este enfrentamiento. Deseo ver el peso de sus capacidades, humanos. Vendré a ustedes con garras sin embotar, un concierto tan insignificante como las reglas de la guerra, y espero que hagan lo mismo, dijo el Karsin, con una sonrisa salvaje en su rostro. A los humanos, al estilo típico humano, no les importó una mierda. Se miraron, asintieron y dijeron muy bien antes de darse la vuelta y marcharse. Con eso, empezó la guerra y los humanos estaban perdiendo estrepitosamente. Su flota retrocedió año luz tras año luz,
Pero esas enormes naves que los humanos habían estado construyendo no se veían por ningún lado. Creíamos que estaban protegiendo a los colonos de un ataque sorpresa. Esa creencia duró solo hasta que la primera colonia humana fue alcanzada por la flota de Karkan. Los humanos ni siquiera opusieron resistencia. No había una sola nave militar en el sistema. Y cuando los Karkan comenzaron a bombardear el planeta desde la órbita sin oposición, el resto de las oficinas se indignaron. ¿Cómo podían los humanos dejar que su propia gente fuera atacada desde la órbita por su parte? Los representantes humanos simplemente permanecieron pasivos e impasibles ante la indignación y las demandas de acción. Amablemente nos recordaron que simplemente no tenían el poder militar para luchar contra los Karkanse y que nos habían pedido ayuda antes de que comenzara la guerra. Eso nos hizo callar. Sus palabras nos hirieron profundamente mientras que las nuestras los dejaron imperturbables. Parece que ni siquiera les importaba su propia gente hasta que nos llegó una transmisión indignada de la armada de Karkan. Los humanos habían evacuado por completo toda la colonia, y los Karkans habían desperdiciado miles de toneladas de bombas nucleares, biológicas y químicas en un mundo vacío. Poco después nos llegó otra transmisión, aún más normal, de los Karkens como represalia por haber dejado su mundo colonial inhabitable durante años. Debido a la radiación y los agentes biológicos que el cadáver había arrojado del cielo, los humanos lanzaron ataques biológicos precisos sobre todos los principales mundos ganaderos de Karkan. El horrible cóctel de virus, bacterias, parásitos e incluso priones que los humanos habían arrojado sobre esos mundos hizo que el ganado del que dependían los Karkins, exclusivamente carnívoros, fuera incomestible y mortal. En esa única operación, los Karkins perdieron más del 90% de su producción de alimentos. Con el embargo que nos habían impuesto meses antes, no pudimos hacer nada para detenerlo. En una sola hora, los humanos habían condenado a miles de millones de Karkans a morir de hambre sin importarles un carajo. Los representantes humanos simplemente sonrieron con la sombría satisfacción de una misión exitosa cuando escucharon los gritos indignados del infinito almirante. Los Karkans, por supuesto, intentaron tomar represalias y atacar los mundos agrícolas humanos, pero fue allí donde se enfrentaron a su primera resistencia verdadera y amarga. Los humanos protegieron sus mundos agrícolas con fiereza, incluso más que sus centros industriales. Los humanos lucharon donde tenían la mayor ventaja. Con su inmensa fuerza y menor tamaño, los humanos construyeron naves de abordaje por miles, y la superioridad numérica y tecnológica de los Karkans realmente no importaba si no podían repeler las fronteras humanas. Sin embargo, los Karkans aprendieron rápidamente y manipularon sus naves para que explotaran antes de que los humanos pudieran tomar el control de ellas y apuntar sus armas al resto de su flota. Tomó meses y miles de naves y vidas humanas y Karkans, pero los Karkans finalmente también diezmaron las capacidades agrícolas humanas. Pero fue aquí donde los humanos omnívoros tenían la ventaja de poder cultivar alimentos en el espacio hidropónico a bordo de sus naves. Los humanos no solo bombardearon biológicamente sus propios mundos agrícolas antes de que pudieran capturarlos, sino que masacraron y quemaron su ganado en incendios lo suficientemente grandes como para ser vistos desde la órbita, antes de que los soldados de Karkin pudieran aterrizar. En este punto, el pueblo de Karkan estaba comenzando a morir de hambre. Los informes de nuestros agentes en el espacio de Karkan eran sombríos. Su gente estaba comenzando a amotinarse, e incluso algunas sectas comenzaron a recurrir al canibalismo. En represalia, el almirante infinito hizo una ejecución pública en su mundo de cuna. Para todos los prisioneros humanos, en su mayoría granjeros, que se habían ofrecido como voluntarios para quedarse en los mundos agrícolas y mantener a los granjeros en funcionamiento durante el mayor tiempo posible. A los humanos, como siempre, no les importó una mierda. Ofrecieron sus más profundas condolencias a las familias de las personas que se ofrecieron como voluntarias para quedarse. Pero la guerra continuó. Preguntamos a los humanos si necesitaban comprar comida para su gente, pero se negaron. Los humanos sabían que si una especie interplanetaria decidía hacerlo, fácilmente podría producir suficiente comida para hacer colapsar toda la economía galáctica. Y eso fue exactamente lo que hicieron.
Mientras evacuaban sus mundos y construían su flota, se produjeron billones de toneladas de comida, se conservaron y empaquetaron lo suficiente para que toda su raza nunca pasara hambre. Durante siglos, si no milenios, gran parte de los cuales todavía existen, incluso hoy en día. Hablando de esas evacuaciones, la mayoría de esas naves enormes que vimos construir eran llamadas naves Arca por los humanos. Transportaron a todos los civiles que pudieron al vacío entre las estrellas. Y estas naves enormes, repletas de miles de millones de personas y suficiente comida para durar siglos cada una. Todo lo que los humanos tenían que hacer era esperar. El almirante infinito Kaken, sabiendo ya que su imperio se estaba desmoronando y que no ganarían esta guerra, emitió otro decreto enfurecido. La fuerza completa de la Armada Infinita de Karkan se lanzó sobre el sistema solar en una batalla de semanas que terminó con los Karkan lanzando un cataclismo gravitacional en la Tierra. Las ondas de gravedad que produjeron los cataclistas partieron la Tierra en 12 pedazos. Una vez que la noticia de la destrucción inversa llegó al suelo de la burocracia, nos quedamos impactados. Como presenciamos, por primera vez desde el primer contacto, a los humanos les importaba un carajo. Decir que era desconcertante era quedarse corto. Por primera vez en la historia galáctica registrada, se vio a un humano de pura sangre de la Tierra, importarle un carajo. Sin embargo, no estaban indignados, como pensábamos que deberían estar. No pedían sangre ni clamaban genocidio racial. Estaban deprimidos. Lloraban por la pérdida de su mundo de cuna. Una pérdida de la que tardarían siglos en recuperarse. Pero incluso mientras lloraban, una peligrosa especie de determinación comenzó a apoderarse de ellos y nos aterrorizó a todos y cada uno de nosotros. En ese momento, supimos que los humanos iban a llevar esto hasta el final, y que no sería bonito. Después de eso, la flota humana comenzó a retomar mundos hasta que empujaron a los exhaustos y hambrientos Karkans de vuelta al borde de sus antiguas fronteras, y solo entonces el gobierno de Karkan pidió una rendición. Su flota estaba hecha jirones y cojeando a lo largo de los pocos alimentos para que pudieran simpatizar. A bordo de sus naves. Los mismos dos humanos, la alta general Felicia Aretas y el alto almirante Simon Beshal, se encontraron con una sombra marchita de lo que alguna vez había sido la forma descomunal del almirante infinito Kakan. Todas las razas, excepto los humanos, miraron al marchito Kakan con lástima en sus ojos mientras hablaba, ya sabiendo lo que los humanos de rostro de piedra iban a decir en respuesta a su pregunta tácita. Humanos, fueron quemados por el imperio desde adentro. La última vez que hablé con ustedes, les dije que los atacaríamos con garras sin filo y les imploré que hicieran lo mismo. Puedo decir con seguridad que este fue el mayor error en la historia de mi gente, dijo el cansado Karkan, tragando saliva secamente mientras se obligaba a continuar. Y ahora que nos han empujado de vuelta a la frontera y nuestra derrota es nuestra conclusión inevitable, debo cumplir con mi deber final como cualquiera de mi gente. La infinita armada de Karkan debía declarar formalmente la rendición, dijo el cansado almirante, la derrota evidente en sus ojos mientras se quitaba su espada ceremonial y se la ofrecía a los dos humanos. Por favor, sé que no lo merecemos por lo que le hemos hecho a su cuna, pero no puedo soportar ver a más de mi gente morir de hambre. Por favor, muéstrenles misericordia. El silencio en el aire era ensordecedor. Las miradas de lástima en los rostros de cada sapiente en la habitación, salvo los humanos todavía estoicos, se profundizaron. Y un Sandus, y sabiendo que el pueblo Karkan está a punto de dejar de existir, llevó a más de un representante a las lágrimas. Nosotros, en nombre de la República, del Emirato Humano, aceptamos su rendición. Sus tierras se convertirán en nuestras tierras. Tu gente se convertirá en nuestra gente. Los trataremos de la misma manera que tratamos a los nuestros, dijo el alto general Aretas, haciendo que las mandíbulas de todos los no humanos en la habitación se abrieran de golpe mientras ella rugía hacia adelante y tomaba su espada. Tú, sin embargo, serás ejecutado públicamente por dar la orden de destrozar la tierra, dijo la alta Esmeralda Bechiel, haciendo que el cardenal suspirara y asintiera. Si este es el precio que debo pagar para que mi gente viva, que así sea. Debería prepararme para esto.
dijo el exgobernante Karken, poniéndose de pie y luciendo orgulloso una vez más mientras dos guardias humanos se adelantaban y comenzaban a escoltar al Karkan para esperar su ejecución. ¿Puedo decirle unas palabras a mi gente antes de irme? Habrá mucho tiempo para eso más tarde, dijo el alto almirante Baquiol, haciendo que la confusión en la habitación aumentara perceptiblemente. Necesitaremos tu ayuda para salvar a la mayor cantidad posible de tu gente. Así que por mucho que me duela decirlo, su ejecución será dentro de meses, si no años, dijo el hombre, con un dejo de fastidio en su voz. Con esa declaración, el Karkan fue sacado de la habitación, seguido rápidamente por los dos líderes humanos, con una sonrisa en ambos rostros. Los humanos entonces invadieron lo que antes era el espacio Kaken pacíficamente. Tenían más carne conservada y congelada de la que podrían esperar comer por sí solos, y se aseguraron de proporcionar a los hambrientos Karkans tanta comida como fuera segura para ellos. En un año, los humanos habían establecido líneas de suministro a través del ahora completamente anexado espacio Karkan. Eso evitó que más de su nueva gente muriera de hambre. Luego, los humanos lanzaron más biobombas en los antiguos mundos rancheros Karkan. Esta vez, el cóctel de horrores diseñados biológicamente fue diseñado para eliminar las armas biológicas anteriores que habían destruido a los Kark y al ganado, así como para proporcionar a los Karkans un conjunto de vacunas para ellos mismos y su ganado en caso de que los agentes de contraataque no tuvieran un éxito total. Pasaron varios años, pero los humanos y los Karkanos juntos pudieron recuperar su espacio y lograr la autosuficiencia total. En cuanto a los Karkanos, la integración a la forma de hacer las cosas de las repúblicas humanas del Emirato se desarrolló sin problemas. El cadáver de la raza creía que Mike tenía razón. Después de todo, iba en contra de su honor faltarle el respeto a quienes consideraban sus superiores. Sabían que los humanos podrían haberlos eliminado por completo y los respetaban por su misericordia. Tampoco les hizo daño que los Karkanos no tuvieran un concepto de deportes más allá de los duelos públicos, que ahora no son letales y hacen que sea una velada maravillosa. Y los diversos deportes humanos ofrecieron al cadáver la salida perfecta para su naturaleza guerrera. Además, el hecho de que su antiguo gobernante estuviera al lado del líder humano y enviara a su gente a confiar en los humanos tampoco le hizo daño. Hablando del exalmirante infinito, se le concedió una suspensión permanente de la ejecución. Después de que los ciudadanos humanos de todas partes amenazaran con alborotarse, los humanos decidieron perdonarle la vida al ser que era responsable de la destrucción completa e irreversible de su mundo de origen. Ni siquiera nos sorprendió en ese momento. Una vez que terminaron de reconstruir su territorio, los humanos llenaron rápidamente el vacío de poder que los Karkanos habían dejado atrás, utilizando los recursos y la tecnología del gobierno Karkano desmantelado para reconstruir claramente una gran flota tripulada tanto por cadáveres como por humanos, así como para comenzar una edad de oro económica que continúa hasta el día de hoy. Años después, le pregunté al humano que había sido gobernante de su especie en el momento de la guerra sobre por qué los humanos habían decidido intentar el mayor asedio de la historia galáctica. En sus palabras, sabíamos que los Karkanos querían humillarnos, querían mantener su estatus como las grandes balas malas de la galaxia sobre nosotros y regodearse mientras tomaban la Tierra. Así que nos arriesgamos. Apostamos a que los Karkanos estaban produciendo solo la cantidad mínima de alimentos necesaria para alimentar a su gente. Como es el caso de los aislacionistas, no exportan nada más que explosivos monetarios, por lo que no hay necesidad de producir mucho más alimento del que necesita el público. Lo dijo con la misma profundidad y actitud con la que usted o yo discutiríamos sobre la cosa sin importancia que desayunamos. Luego le pregunté sobre la única vez que había visto a un humano preocuparse por algo. Le pregunté sobre la Tierra. Suspiró un momento y tomó un trago de lo que fuera que había en su vaso. Estábamos preparados para las pérdidas. Estoy seguro de que no tengo que decirte lo mucho que significa para ellos una especie de primer mundo, dijo, con voz superficial y triste. Suspiró una vez más y, como si estuviera hablando de una concesión en su contrato comercial, tuvo la oportunidad de decirme que era una pérdida aceptable. ¿Podría ayudarme?
Aquí estaba yo pensando que realmente había visto a esos humanos preocuparse, cuando en realidad eran simplemente ellos llegando a un acuerdo con lo que creían que era incomible. Por poco diplomático que fuera, comenté sobre la habilidad antinatural de su especie de nunca preocuparse realmente por nada, y se rió. Fue entonces cuando me enteré de la criatura que los humanos llamaban tejón de miel, y todo tuvo sentido. Los humanos sabían que no podían vencer al cadáver en una pelea directa. Nadie podría haberlo hecho. Su poderío militar estaba a la altura de todas las oficinas galácticas juntas, pero no necesitaban luchar limpio. No, eran la única especie de la galaxia que podía luchar sin importarle un carajo. Así que sigue siendo así que nadie ha visto nunca que a los humanos les importe un carajo nada en el primer contacto, y con el poder que poseen ahora, dudo que lo hagan alguna vez.